Ya, entonces vamos a partir con trasplantes de tejidos. Voy a compartir pantalla. La pregunta de siempre, ¿ven lo que aparece allí? Sí, profe, sí se ve. Entonces, les puse esta lámina que corresponde a San Cosme y San Damián, que eran dos médicos, eran dos hermanos gemelos médicos que nacieron el siglo III después de Cristo, eran hijos de padres cristianos, y supieron ellos de que el diácono de la iglesia de la ciudad donde ellos vivían, en Italia, tenía un problema en una de sus piernas y estaba con unos dolores terribles, etc. Entonces, ellos quisieron intervenir para curar a este diácono, y lo que hicieron fue conocer de un sepulturero que habían enterrado recién a un moro, una persona negra. Entonces, ellos fueron a la tumba de este moro y le cortaron una pierna y la llevaron a la iglesia donde habían puesto a este diácono, y le cortaron su pierna enferma y le trasplantaron la pierna del moro. Y ahí se produjo un milagro, y al día siguiente el diácono amaneció con dos piernas, una pierna blanca y una pierna negra, pero pudo caminar y estuvo sano. Y de ese momento en adelante, estos dos médicos italianos se convirtieron en santos. Entonces son San Cosme y San Damián, y esto es una de las primeras evidencias que hay en la historia respecto a los trasplantes de tejidos. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país, el primer trasplante que se hizo fue un trasplante de riñón realizado el 22 de noviembre de 1966 en nuestro hospital de la Universidad de Chile, el Hospital José Joaquín Aguirre, y el equipo que estuvo a cargo de este señor que está acá, que se llama Fernando Morgado. Entonces, el trasplante resultó exitoso, pero el paciente murió poco después. Alcanzó a vivir casi un mes y medio, y porque tuvo una enfermedad por citomegalovirus. Piensen ustedes que el trasplante, para el paciente con un trasplante, para que el trasplante prenda, debe ser tratado con drogas inmunosupresoras, y por lo tanto queda sin defensa frente a los microorganismos. Ahora, el primer trasplante de corazón, ese fue realizado el 28 de junio del 68 en el Hospital Naval, en la región de Valparaíso, y estuvo a cargo del doctor Jorge Kaplan Mayer, que se hizo famoso después de ese trasplante de corazón. Ahora, antes de esto, se habían efectuado el primer trasplante en el mundo, que lo hizo Barnard en Sudáfrica. Ese fue el primer trasplante de corazón que se hizo. Ahora, el trasplante fue exitoso. La mujer que recibió el corazón se llamaba María Elena Peñalosa, pero también lamentablemente esta mujer, que vivió bastante tiempo después, murió por efecto de la inmunosupresión necesaria para evitar el trasplante. Bueno, a partir de esos dos casos se empezaron a hacer trasplantes en Chile, especialmente trasplantes de riñón, y en algunos centros hospitalarios se hacen todavía, obviamente, trasplantes especialmente de riñón. Se hacen trasplantes de hígado, de pulmón, de corazón, etc. La técnica quirúrgica está superada, y el problema básico de los trasplantes para los pacientes es la supresión que hay que hacer del sistema inmunológico para que éste no rechace al tejido trasplantado. Entonces vamos a analizar cómo ocurre este rechazo y qué es lo que pasa con el sistema inmunológico.
Para eso vamos a analizar qué tipos de trasplantes tenemos y de acuerdo a la calidad genética, a la constitución genética del donante del trasplante y del receptor del trasplante, hablamos de autotrasplante cuando se hace de un individuo a sí mismo. Eso ocurre, por ejemplo, en la vida real, ocurre, por ejemplo, en los quemados o en las personas que sufren una cirugía donde se elimina algún órgano, por ejemplo, en la mastectomía, se toma piel del muslo del paciente y se pone en el lugar donde se requiere. Entonces, en ese caso hablamos de un autotrasplante. Otro ejemplo de autotrasplante que se utiliza es en los pacientes con cáncer. Se obtiene médula ósea del paciente, se libera a esa médula ósea de células cancerosas y se vuelve a inyectar en el mismo paciente para lograr recuperar la médula ósea que es eliminada por la quimioterapia. Ese es otro ejemplo real de un autotrasplante. El segundo tipo de trasplante que vamos a ver es el alotrasplante, y en este caso se trata del trasplante de un miembro de una especie a otro miembro de la misma especie, o sea, de un individuo a otro individuo, pero de la misma especie, y eso se llaman alotrasplante o trasplante alogénico. Y por último, los xenotrasplantes o trasplante xenogénico es de un individuo de una especie a un individuo de otra especie. Ahora, la mayoría de los trasplantes que se ejecutan en la medicina en el mundo son alotrasplantes, puesto que son de un donante, generalmente un donante que fallece, una persona que muere, por ejemplo, en un accidente, o que queda o en una cirugía, etc. Ese es el donante y el receptor es un individuo de la misma especie. Los xenotrasplantes se intentaron un tiempo utilizando piel de, por ejemplo, piel de porcino para hacer trasplantes de piel en personas quemadas, pero no han dado buenos resultados porque obviamente son especies distintas. Entonces, en estos monitos que están acá, vemos unos experimentos que se hicieron en perros, y vemos cómo a los 14 días el autotrasplante presenta algunas zonas hemorrágicas pequeñas alrededor del trasplante, pero el color de la piel está exactamente igual al del receptor, que es el mismo. El alotrasplante ya presenta una cierta coloración diferente, está más rojizo, y el xenotrasplante está realmente con algunos signos de necrosis o muerte celular, como se ve en esta esquinita de acá. ¿Ven ustedes la flechita de mi cursor o no? ¿De mi mouse? ¿Sí? ¿Se ve la flechita cuando estoy mostrando? ¿Sí? Sí, profe. Ah, ya. Entonces, a los 17 días, o sea, 3 días después solamente, fíjense ustedes que el autotrasplante está prendiendo, el alotrasplante ya está bastante necrótico, tiene bastantes zonas necróticas, y el xenotrasplante está prácticamente todo muerto y desprendiéndose. Ahora, estos trasplantes, este modelo, digamos que aquí está hecho en perro, pero que nosotros hacíamos en ratón y en rata, es muy útil para poder visualizar los cambios que ocurren a nivel de la microcirculación y a nivel de las células del tejido cuando se produce el rechazo. De hecho, les puedo contar como anécdota que mi tesis de pregrado yo la hice en trasplantes en ratón, para demostrar una hipótesis que tenía mi tutor de que
La hipótesis era que los linfocitos que uno veía en el rechazo del trasplante, en las láminas histológicas, uno veía una infiltración enorme de linfocitos. Entonces mi tarea en esa tesis era demostrar algo que era bastante poco probable en realidad, demostrar que los linfocitos rechazaban el trasplante liberando enzimas lisosomales. Entonces, yo con métodos histoquímicos tenía que demostrar que había un aumento significativo de los lisosomas en los linfocitos a nivel de los linfonodos regionales y a nivel de la zona de rechazo. Y obviamente no había una mayor cantidad de lisosomas porque los linfocitos no tienen, digamos, una cantidad importante de lisosomas. Si es que tienen alguno, es raro. Entonces, sin embargo, lo pude demostrar y fue una tesis que tuvo una evaluación muy buena. Y gracias a eso estoy aquí con ustedes porque gracias a eso me contrataron ahí en el departamento donde yo hice la tesis y desde entonces estoy en la vida universitaria. Entonces, para mí los trasplantes son muy cercanos, porque hice muchísimo en mi vida los pobres ratones. Ya. Entonces, al observar los trasplantes de piel que les mostré recién, podemos concluir que el autotrasplante es aceptado. A los 17 días la piel está sana y firmemente adherida. En segundo lugar, el allotrasplante presenta alteraciones de color a los 14 días y a los 17 ya se ven signos de rechazo por las orillas, y el xenotrasplante presenta rechazo a los 14 y a los 17 se ve francamente desprendido y muerto. Y tal como les dije delante, entonces en el autotrasplante el donante y receptor es el mismo individuo, en el halo son de la misma especie pero distintos individuos, y en el seno son individuos de distintas especies. Y por eso uno se puede explicar que sean rechazados. Entonces, ¿qué es lo que se rechaza? ¿Qué es lo que rechaza el sistema inmune? ¿Cuán parecidos son en su constitución genética los individuos de la misma especie y los individuos de distintas especies? Entonces aquí vemos algo que yo les mostré creo en la segunda clase que les hice, que es un resumen, ¿no es cierto?, donde se plantea que la secuencia de nucleótidos en el DNA es igual entre dos individuos de la misma especie en un 99,5%, y la principal diferencia está en los alelos MHC que se comparten o no se comparten. Entonces, lo que hace el sistema inmunológico es reconocer al MHC propio y lo distingue del MHC no propio que tiene el órgano trasplantado. Y entonces el foco del rechazo del sistema inmunológico en el rechazo de trasplantes es justamente las moléculas MHC que, como ustedes recuerdan, están en el caso de las moléculas clase 1 en todas nuestras células. Entonces acá, esta clase entre paréntesis la hice para enfermería que no tuvieron la misma clase que tuvieron ustedes. Entonces por eso les tuve que explicar esto, que yo ya les había explicado a ustedes. Entonces acá tenemos un ejemplo, 3 señoras, 3 niñas, una Ana, una Rosa, una Pam, con su MHC clase 1, su MHC clase 2, y las combinaciones de alelos que ellas tienen. Entonces, dice que Rosa necesita un trasplante de riñón. ¿Cuál de sus amigas es mejor donante? Y ahí lo que vemos es, tendríamos, ¿no es cierto?, que mirar y comparar los distintos, cuáles son los alelos que comparten estas 3 personas y elegir a la que más se parece. Y eso en la vida real se hace cuando hay un paciente que está esperando un trasplante. Lo que se determina es cuáles son sus alelos HLA que él tiene, y cuando surge un donante, lo que se hace es tomar la lista de personas que están esperando un trasplante,
los receptores posibles, y se compara los alelos del MHC que tiene el donante. O sea, si el donante tiene estos alelos, lo voy a comparar con los alelos de todos los receptores que hay y voy a hacer el trasplante al que más se parezca en cuanto a los alelos que tiene. Y esto obviamente porque mientras más similitud hay en los alelos MHC entre el donante y el receptor, mayor será la posibilidad de que el receptor acepte el órgano que le está donando el donante. Entonces, aquí se ve esto, la sobrevida a 5 años de trasplante renal alogénico según incompatibilidad de alelos, y vemos que mientras más alelos incompatibles hay, o sea, alelos distintos, menor es la probabilidad de sobrevida de la persona a los 5 años. Por lo tanto, siempre se elige una persona que tenga, que el receptor tenga la máxima compatibilidad con el donante. Este es un examen que hacen los tecnólogos médicos, entre paréntesis, en el cual se ponen en contacto células del donante con células del receptor, linfocitos, y se ve cómo reacciona. Acá entonces vemos cuál es la molécula entonces que nosotros estamos reconociendo como ajena en el trasplante. Es fundamentalmente la molécula MHC que está mostrada acá. En este esquema está mostrado el MHC clase 2, pero la molécula que es diferente, que es más diferente aún que el MHC clase 2, es el MHC clase 1. Entonces, esta molécula, que es una proteína, ¿no es cierto?, con 2 cadenas en el caso del MHC clase 2 y con una cadena en el caso del MHC clase 1, más otra cadena anexa que no pertenece al complejo, es la molécula que es reconocida, como se ve aquí, por el TCR del linfocito TCD4 o TCD8. Evidentemente puede existir otras moléculas que son reconocidas como no propias en el individuo, entre los dos individuos, pero acuérdense ustedes que el porcentaje de similitud en las moléculas proteicas que nos componen es muy alto, de manera que esas moléculas son muy poco inmunogénicas. Por favor, si hay alguna pregunta, me interrumpen y me la hacen. Entonces, veamos acá lo que significa un rechazo de primer grupo o de primera intención y un rechazo de segunda intención. Dependiendo entonces de si el ratón o la persona está sensibilizada a los antígenos del donante, entonces vamos a tener un rechazo de primer grupo o de segundo grupo. Veamos estos experimentos. Tenemos un donante que va a ser un ratón negro, cepa A. Le ponemos la piel a un ratón blanco de la cepa B. Al día 3 el trasplante aún va a estar y el día 10 va a ser rechazado el trasplante. Si nosotros tomamos este ratoncito que ya rechazó el trasplante del ratón A y le hacemos un segundo trasplante del ratón A, entonces el rechazo va a ser muchísimo más rápido y ya el día 3 el trasplante va a estar siendo rechazado. Ahora, si nosotros tomamos linfocitos del ratón B que rechazó, o sea, tomamos linfocitos de este ratón y se lo inyectamos al receptor de un trasplante del ratón A, entonces vamos a tener también un rechazo de segundo grupo. Entonces, como ustedes podrán deducir a estas alturas del curso, ya lo saben, ¿no es cierto? Aquí estamos en presencia de una respuesta anamnésica, o sea, una respuesta en la cual están participando los linfocitos de memoria.
y haciendo que el rechazo sea más rápido. Ahora, ¿qué es lo que miramos si nosotros hacemos cortes histológicos de la piel o, en el segundo caso, de riñón? ¿Qué es lo que vamos a observar? Si vemos aquí el rechazo halogénico de piel, vemos, aquí está la epidermis, ¿no es cierto? Y vemos que en los alrededores de los vasos sanguíneos se produce una gran afluencia de células, especialmente de células inflamatorias y linfocitos, que son los que van a matar, rechazar a la piel injertada. Lo mismo se ve en esta lámina de acá. Puros linfocitos, también hay macrófagos, y entre ambos van a eliminar a las células que poseen el MHC que ellos están rechazando. Lo mismo vemos acá en los túbulos renales, y vemos a las células inflamatorias y linfocitos alrededor y dentro de los túbulos renales, que están, ¿no es cierto?, infiltrando y eliminando al tejido trasplantado. Aquí también hay gran cantidad de macrófagos, lo que nos hace deducir, solo con mirar esta lámina, nos hace deducir de que hay una respuesta tanto CD4 como CD8. Entonces, hay otro tipo de rechazo también que puede ocurrir, del cual hemos hablado ya en uno de los seminarios. Hablamos de la reacción injerto contra huésped, y en este caso el trasplante de linfocitos desde una cepa X a una cepa Z. Si yo le trasplanto linfocitos, entonces se va a producir un rechazo de parte de los linfocitos trasplantados del tejido de la cepa que los está recibiendo. Y este es lo que se llama en inglés graft versus host, o injerto contra huésped. Y el animalito que recibe los linfocitos halogénicos va a sufrir una enfermedad de desgaste, o runt disease en inglés, y va a tener un desarrollo inferior a un ratón normal como el que se ve acá. Y si miramos los linfocitos, cortes de piel de este ratón, vamos a ver cómo los linfocitos trasplantados, que se han multiplicado porque han sido activados por las células del ratón blanco, del ratón receptor, esos linfocitos atacan a los tejidos del ratón blanco y lo hacen sufrir entonces esta enfermedad de desgaste. Y aquí vemos la piel trasplantada prácticamente destruida por parte de los linfocitos. Entonces, ¿cómo rechaza el sistema inmune al órgano o tejido trasplantado? En primer lugar, vamos a ver cuáles son los eventos principales que ocurren. En primer lugar, hay un reconocimiento de los haloantígenos, y el mecanismo puede ser un reconocimiento directo o indirecto, con la participación de células presentadoras de antígeno, como por ejemplo las células dendríticas, los macrófagos, y el reconocimiento por parte de linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. También puede haber reconocimiento de antígenos por parte de linfocitos B, en el caso de que hubiera, por ejemplo, incompatibilidad de grupo sanguíneo o alguna otra incompatibilidad entre moléculas que podrían eventualmente ser diferentes. Pero los mecanismos más importantes, los mecanismos que dan cuenta del reconocimiento, involucran a los linfocitos TCD4 y TCD8 fundamentalmente. En segundo lugar, hay una activación y generación de clones específicos para el MHC del tejido trasplantado.
Entonces, la respuesta inmune ocurre como cualquier respuesta inmune y en los linfonodos regionales se produce entonces la interacción y toda la burocracia que ustedes conocen en la respuesta inmunológica. Entonces los linfonodos se activan los linfocitos y retornan al lugar del trasplante. Y después el siguiente evento va a ser una respuesta efectora celular de TH o celular citotóxica, que va a consistir básicamente en activar macrófagos o en matar directamente a las células que tienen el MHC distinto. También puede haber, como dice acá, una respuesta efectora humoral con generación de anticuerpos. Se dispara la... Esto lo vamos a sacar de aquí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Entonces aquí vemos los esquemas de lo que ocurre en un autoinjerto en esta columna, en un rechazo de primera intención de un aloinjerto y en un rechazo de segunda intención en un aloinjerto. Entonces, la aceptación del autoinjerto es completa en 12 a 14 días. En la columna B, el rechazo de primera intención de un aloinjerto se inicia 7 a 10 días después, con rechazo completo en un plazo de 10 a 14 días. Y el rechazo por segunda intención de un aloinjerto se inicia dentro de los 3 o 4 primeros días, con rechazo completo en 5 a 6 días. Y como ustedes pueden mirar acá, en el autoinjerto lo más importante es que se produce, ¿no es cierto?, la vascularización de la zona. Hay algunos pequeños infiltrados inflamatorios muy poco evidentes y la piel se acepta totalmente. En el caso del aloinjerto se va a producir primero la vascularización, la revascularización, después va a llegar una montonera de células inflamatorias a los 7 días más o menos, porque acuérdense ustedes que es lo que dura en comenzar la respuesta inmune adaptativa. Y aquí entonces vamos a tener linfocitos y macrófagos, y finalmente estos linfocitos y van a matar al tejido injertado. Y en el de segunda intención o en segundo grupo vamos a ver que esto mismo ocurre, pero en un lapso menor de tiempo. Por lo tanto, aquí vemos claramente que hay una respuesta inmunológica común y silvestre que ocurre a los días que ocurre cualquier respuesta inmune frente a cualquier antígeno. No hay mayores diferencias en cuanto al tiempo. Ahora, ¿cuáles son algunos hechos relevantes en el reconocimiento en todas estas etapas que hemos hablado? Los linfocitos T reconocen al antígeno del trasplante de dos maneras distintas, por una vía directa o por una vía indirecta. En la vía directa, como ustedes pueden ver acá, tienen que el linfocito está reconociendo, el linfocito T del receptor, que es este linfocito verde, está reconociendo directamente al MHC a proteínas del donante, a partir del MHC del donante. Y en el segundo caso, los aloantígenos son reconocidos por una célula presentadora de antígenos como péptidos en el contexto de MHC clase 2 del huésped, después de ser procesado en dichas células. Entonces, en el segundo caso, lo que ocurre es que macrófagos o células dendríticas fagocitan células provenientes del donante, las procesan y las presentan en un MHC del receptor. Entonces acá está presentado por una célula presentadora de antígenos del donante, y acá está presentado por una célula presentadora de antígenos del receptor. Por eso son
distintas maneras de reconocer al antígeno del trasplante. Profe, Dígame. antes, en la A, ¿Sí? en el caso A, ¿Mm? la célula presentadora de antígenos del donante presenta un antígeno del receptor. No, del donante. Entonces, ¿por qué dice péptido endógeno ¿Dónde dice péptido endógeno? a la derecha? Dice APC, o sea, célula presentadora de antígeno del donante, MHC del donante y linfocito T. Sí, y el péptido. ¿De quién es? Lo que pasa, acuérdate tú que los MHCs jamás, nunca, never están con el bolsillo vacío. Entonces, en una célula presentadora de antígenos del donante, va a haber siempre antígenos propios del donante siendo presentados, o sea, estando ahí en los MHC. Entonces, esos son antígenos que va a reconocer los linfocitos T del receptor. ¿Mm? Sí, ok. Ahora entiendo. En cambio, en este caso, es la célula presentadora de antígeno del receptor la que fagocita y se come pedazos de células del donante, y entre todos los antígenos del donante que hay, puede presentar también zonas del MHC, del donante. ¿Mm? Por eso ahí dice, está en azulito, ¿no es cierto?, la célula presentadora de antígeno del receptor, el MHC del receptor y un péptido del donante. ¿Te fijas? Ahora, ese péptido del donante puede ser el MHC del donante o puede ser cualquier otro péptido que está en el tejido. Piensa tú que cuando trasplantas un riñón, por ejemplo, hay miles de moléculas distintas en ese riñón, o sea, no solamente el MHC es el que se reconoce como no propio y es el blanco del ataque del sistema inmunológico, pero hay montones de otros proteínas y otros elementos que son tan parecidos entre el receptor y el donante que no son como reconocidos como no propios. ¿Mm? Piensa tú que nos parecemos en un 99,98% o 99,95% según otros autores. Entonces, nuestras proteínas comunes y silvestres son extraordinariamente parecidas, entonces no va a haber una activación masiva de linfocitos para antígenos que son tan iguales que no merecen una respuesta inmune, digámoslo de esa manera. ¿Ya? Y, profe, Diga. en la enfermedad injerto contra huésped, ¿Sí? ocurriría lo que pasaría en el caso A, pero la célula T sería como la del trasplante, ¿no? Claro, ahí la célula T es la que ataca al MHC del receptor. Ah, ya, ok, sería Es como al, al revés. es al revés la cosa. Ya, gracias. Ya, entonces aquí vamos a ver la secuencia de eventos. En la fase de sensibilización tenemos, aquí está representado un trasplante de riñón. Tenemos el allograft, o sea, el allotrasplante, que es el riñón. En el riñón vamos a tener que hay células dendríticas del donante, que está aquí en verde, y células que lo infiltran, que son células dendríticas del receptor. Entonces aquí está la vía directa y la vía indirecta representada. Estas células dendríticas, también los macrófagos pueden ejercer este rol, viajan y transportan los haloantígenos al linfonodo, y en el linfonodo se lo presentan en MHC clase 2 a linfocitos TCD4 que están aquí de color ladrillo, y a los linfocitos TCD8 que están aquí de color azul. Entonces acá en el linfonodo regional se generan las células T efectoras
ya sea por presentación directa o presentación indirecta. ¿Ya? Y estos linfocitos T activados entonces van a viajar al sitio donde está el riñón trasplantado. Aquí se ve cómo están viajando. Los linfocitos ya activados, linfocitos TSD8 y TSD4, van a viajar por la circulación sanguínea hacia el alotrasplante y allí van a matar. En el caso de los linfocitos TSD8, van a matar a las células renales trasplantadas mediante su efecto citotóxico, ¿no es cierto?, que ustedes conocieron, las granzimas, las perforinas, etc. Y, por otra parte, los linfocitos TCD4 van a interactuar con macrófagos y esos macrófagos van a liberar citoquinas y se va a constituir una respuesta de TH. Si ustedes recuerdan, los monos que vimos, los cortes histológicos que vimos recién, en los infiltrados que estaban rechazando al trasplante de piel, eran linfocitos y macrófagos fundamentalmente. Entonces, hay una doble respuesta, una respuesta TCD8 y una respuesta TCD4. Entonces, en resumen, los mecanismos efectores del rechazo de trasplante es una respuesta DTH mediada por linfocitos TCD4, es una respuesta citotóxica mediada por linfocitos TCD8 y es una respuesta a los aloantígenos mediada también por en la cual participan los linfocitos B. Entonces, toda la respuesta inmunológica está en acción y el trasplante es atacado por todos lados. En resumen, entonces, tenemos la célula presentadora de antígenos presentando los antígenos del trasplante a la célula TSD4, en este caso, que va a estimular a través de citoquinas a los linfocitos. Se va a activar, digamos, la respuesta DTH, la respuesta citotóxica, y vamos a ver que también se puede activar los linfocitos B y secretar anticuerpos. Entonces, hay ataque mediante enzimas líticas y mediante citotoxicidad que van a dañar a la membrana de las células trasplantadas. También se describe que pueden participar las células NK o los macrófagos. Entonces aquí ustedes pueden aplicar todo lo que han aprendido sobre la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular en el caso específico de estas células trasplantadas que presentan como antígeno principal, que es el que es reconocido como monopropio, que es el MHC clase 1 y el MHC clase 2. ¿Ya? Aquí está entonces el resumen. Ahora, en el caso del rechazo hiperagudo o de segundo grupo, del cual ya les hablé anteriormente, se produce cuando el receptor está previamente sensibilizado a los antígenos del donante. Por ejemplo, por transfusión sanguínea anterior o embarazos múltiples, y es muy poco frecuente. Y en el caso de que haya un rechazo hiperagudo, además de los mecanismos que ya vimos, va a haber una reacción en este caso se muestra por antígenos de los grupos sanguíneos, y se va a producir entonces activación del complemento por parte de los anticuerpos naturales que hay en contra de los grupos sanguíneos. Y entonces se va a producir un daño endotelial muy importante y se van a producir focos de microtrombos que van a obstaculizar la circulación sanguínea en la microcirculación, en este caso, por ejemplo, del riñón. Entonces, si por algún motivo el receptor ha recibido un trasplante o una transfusión sanguínea
y presenta anticuerpos anti el grupo sanguíneo que tiene el donante, entonces tenemos esta reacción hiperaguda. El rechazo agudo se produce entre 6 días a pocas semanas y también surge cuando la inmunosupresión disminuye. Ahora, es un hecho que los trasplantes nunca son aceptados. O sea, esta teoría de que el trasplante a la larga es aceptado es falsa, en el sentido de que lo que ocurre es que el receptor de un trasplante tiene que estar permanentemente cuidando a su sistema inmune para que deje tranquilo el trasplante. O sea, nunca hay una aceptación, entre comillas, de las células del trasplante. Pero hay rechazos agudos y hay etapas crónicas en las cuales el rechazo se ve más disminuido. Entonces, en el rechazo agudo, lo que ocurre es un daño celular en las células del parénquima, vale decir, por ejemplo, en las células de los túbulos o en las células de los endotelios de los vasos del órgano trasplantado. Entonces hay anticuerpos aloreactivos que van a producir esta inflamación de los endotelios. Y también están los linfocitos TCD4, los macrófagos y los polimorfos nucleares que van a atacar a las células del parénquima del riñón trasplantado. Entonces aquí ustedes ven que puede haber rechazo tanto de parte de células, de las respuestas celulares y de las respuestas humorales, con la participación de, en algunos casos, en el caso del hiperagudo, por ejemplo, con participación del sistema del complemento. Y en el rechazo crónico, lo que más ocurre es una reacción de TH en el vaso, en la pared del vaso sanguíneo, y esto conduce a que haya una proliferación de las células musculares lisas que están rodeando los vasos sanguíneos, en este caso del riñón trasplantado, y esto hace que proliferen y por lo tanto el lumen del vaso se va achicando y se producen problemas de isquemia y problemas entonces que hacen difícil la sobrevida del riñón trasplantado. Profe, Dígame. ¿y estos pacientes inmunosuprimidos tienen que estar cuidándose constantemente? Porque cualquier patógeno oportunista les podría causar daño, ¿o no? Claro, viven, o sea, ellos viven relativamente bien. De hecho, viven. Si no se hacen el trasplante, los trasplantes se hacen en caso en que si no se hace el trasplante, el paciente muere. ¿Sí? O sea, es como el último intento de mantener con vida a la persona. Entonces, su vida, digamos, es una vida normal, pero tienen que estar siempre cuidando el sistema inmunológico y manteniéndolo en un perfil bajo mediante drogas inmunosupresoras para que no haya rechazos agudos e hiperagudos. Para mantenerlo en un estado de inmunosupresión permanente, y eso hace que estas personas tengan problemas con los microorganismos. O sea, una persona que está con drogas inmunosupresoras no puede andar dándose vuelta por la vida porque se contagia con cualquier cosa. Tampoco se trata de que viva encerrado en una cápsula de plástico, como ocurre en algunas inmunodepresiones severas, pero tienen que cuidarse, como tú dices, Felipe. ¿Mm? Gracias. Bien, aquí está entonces el resumen de todo lo que yo les he contado: la vía directa, la vía indirecta, la presentación del antígeno en esta parte superior, aquí la activación de los antígenos, de los linfocitos, perdón, CD4 y CD8, y los linfocitos B, y las respuestas inmunes
que afectan tanto a los túbulos renales, en este caso es un ejemplo de riñón, como a los vasos de los túbulos renales, los vasos del riñón trasplantado. Entonces esos son los dos, digamos, los dos blancos más importantes porque son los más asequibles a la acción de macrófagos activados. Acá vemos a los linfocitos TCD8 matando a las células por citotoxicidad directa. Aquí vemos las características histopatológicas del rechazo agudo y crónico en el riñón, en las distintas formas del rechazo. En la A, un rechazo hiperagudo, fíjense ustedes cómo hay un daño endotelial importante, los trombos de plaquetas, estas zonas más rojas oscuras, y hay infiltración temprana de leucocitos en la zona. En el B vemos un rechazo agudo de un riñón con células inflamatorias en el tejido conjuntivo alrededor de los túbulos y entre las células epiteliales de los túbulos. Si ustedes se fijan y siguen el cursor, este es un túbulo. Aquí lo estoy mostrando en las orillitas del túbulo. Y ustedes ven que hay infiltración de células inflamatorias tanto por fuera, en el tejido intersticial del túbulo, como dentro del túbulo. Entonces aquí hay células que están matando, entre comillas, las células tubulares, y también hay respuestas de TH que están en la zona del tejido conjuntivo que hay entre medio de los túbulos. Y eso se ve mucho mejor en el C, que dice rechazo agudo mediado por anticuerpos de un aloinjerto renal con células inflamatorias en los capilares peritubulares. ¿Se fijan ustedes? Todas estas celulitas que están aquí son células inflamatorias, y fíjense ustedes, acá está la orillita del túbulo, y fíjense cómo están las células en el interior del túbulo, están todas medias destruidas, sin los bordes claros, y aquí hay una destrucción masiva de células tubulares. Después en la D vemos depósito de C4D, esto está con una tinción especial para pesquisar el factor 4 del complemento en los vasos de un rechazo agudo mediado por anticuerpos revelado por inmunohistoquímica. Y en el último, finalmente, vemos el rechazo crónico, lo que yo les mostraba, con arteriosclerosis del injerto. La luz vascular ha sido sustituida por una acumulación de células musculares lisas y de tejido conjuntivo en la íntima vascular. Fíjense ustedes acá cómo está el vaso sanguíneo lleno de células musculares y totalmente obliterados. Entonces, cuando uno mira las biopsias de los trasplantes o experimentales o reales y los miran en el microscopio, se puede dar cuenta de que todo el mecanismo de rechazo del riñón es absolutamente mediado por linfocitos y por macrófagos que van a eliminar a estas células a través de una respuesta citotóxica en el primer caso o de una respuesta de TH en el segundo caso. Es muy interesante, mira, hoy en día es decir, se usa poco la histología común y corriente para los experimentos, se usan más bien técnicas de inmunohistoquímica especialmente, y con elementos fluorescentes, etcétera, pero la observación microscópica de lo que pasa en los tejidos, en las distintas patologías, es esencial para entender lo que está allí ocurriendo. Ahora, algunas estadísticas. Aquí vemos los trasplantes por órgano entre enero y agosto del 2017, todos son datos chilenos. El número más alto de trasplantes que se efectúan en el país son referentes a riñón, a hígado, a corazón, pulmón y páncreas. O sea, lo más frecuente de ser trasplantados son los riñones. Y obviamente es mucho más fácil conseguir un donante
de riñón porque puede ser que un pariente cercano quiera entregar uno de sus riñones, un paciente sano, o sea, una persona sana, pueda donar uno de sus riñones a su hijo o a su sobrino o a un pariente para solucionarle permitir que sobreviva y esa persona se queda viviendo con un riñón, ¿se fijan? Entonces, por eso también y por cada persona que fallece y que puede ser donante, hay 2 riñones que pueden ir uno a dos receptores distintos, o sea, quedarse cada uno como una persona monorrena, o sea, con un solo riñón. Entonces, los donantes de órganos aquí están desde el año 98 al año 2017, y ven ustedes que no ha variado mayormente a pesar de que existe una ley, ¿no es cierto?, que hace que todas las personas son donantes a menos que digan lo contrario. O sea, si ustedes van a una notaría y hacen una declaración donde dicen que no quieren ser donantes, entonces no lo son. Pero si no dicen eso, entonces son donantes. Pero, hay un pero, y es que se le pregunta a la familia. Evolución entonces de la tasa de donantes efectivos por millón de habitantes en Chile. Aquí ven ustedes cómo hay pequeñas variaciones, pero no demasiadas. El 2014, por ejemplo, había 7 donantes efectivos por millón de habitantes. Hubo número de trasplantes por año y tasa de donantes fallecidos por año acá en esta otra tabla. Ahora, donar órganos de un ser querido es un gesto tremendamente generoso, pero lamentablemente nos encontramos con un porcentaje importante de familias que, a pesar de que el donante ha manifestado su voluntad de donar, dentro de la familia surge la negativa con mucha fuerza. Y eso es un hecho bastante frecuente, que yo, por ejemplo, digo, yo cuando muera quiero donar mis riñones, y mi familia dice, no, aquí no se interviene, y como uno ya está muerto, ya no puede decir ni pío, entonces no se dona. Y eso ocurre con mucha frecuencia, lamentablemente. Por ejemplo, en Chile nos encontramos con una situación alarmantemente opuesta, así que durante los últimos 10 años nuestras tasas de donación han oscilado en torno a 7 donantes por millón de habitantes, y la negativa familiar es de un 51%. O sea, el 51% de las familias de donantes posibles, o sea, un joven que muere en un accidente de automóvil o que tiene muerte cerebral o un AVE o una enfermedad que significa que la persona se va a morir sí o sí en 1 hora o 2 horas más, esas familias se oponen en un 51% de los casos. Entonces, la negativa familiar es el principal obstáculo para la donación de órganos en la región. Según la ley tanto y tanto, toda persona mayor de 18 años es considerada como donante de sus órganos una vez fallecida. Y quien no quiera debe dejar una constancia escrita y notariada. Entonces, lo que está ocurriendo es que la familia se niega y por lo tanto la donación no se efectúa, y por lo tanto la persona que está esperando el riñón o el corazón o el pulmón o el hígado se muere. Antes de terminar, me gustaría escuchar qué opinan ustedes respecto a este hecho y recibir preguntas en el caso de que las haya. Voy a dejar de... No, voy a seguir grabando para grabar las preguntas. Aunque sí voy a dejar de compartir pantalla. Preguntas entonces, opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Serían donantes o no les gustaría ser donantes? ¿Qué opinan respecto a los trasplantes como un fenómeno social? Profe, Diga.
Es que yo tengo una pregunta, pero es como más, entre comillas, legal. Diga. Y es que, ¿por qué a la gente que va a ser donante, que no, o sea, que no dejó escrito que no quiere ser donante, se le pregunta a su familia si quiere, ¿cómo se llama? Que le saquen algún órgano? Porque encuentro que está como fuera de lugar. Lo que pasa es que o sea, en el fondo es un abuso de poder en el fondo, porque la persona, o sea, el donante está o está en coma profundo o está muerto, recién muerto. Entonces no puede decir, no puede insistir en que quiere ser donante. ¿Fija? Entonces la ley permite que si la familia se opone, o sea, no pueden pescarle al finado y sacarle los riñones, digamos, a la fuerza. ¿Fija? O sea, tiene que haber un consentimiento de parte de la familia. Ahora, generalmente las familias están dolidas, están, qué sé yo, con toda la pena encima de la muerte de su pariente y no quieren que lo intervengan, no quieren, digamos, que lo rompan, entre comillas. Y además hay toda una cultura hacia la muerte que hace que la persona que muere sea velada en una determinada manera, que sea visitada por el vecindario, por los parientes, etcétera. Entonces hay todo un entorno cultural en torno a la donación de órganos. ¿Sí? Y eso explica en parte la influencia que tiene la familia, sobre todo los padres de la persona, en resguardar, entre comillas, el cuerpo de su hijo a pesar de que está muerto. Yo pienso que eso es lo que está ocurriendo, digamos. Profe, ¿y en vida no se puede crear como un documento que sea más como fuerte que lo que diga la familia para estar muerto? O sea, lo que yo creo que hay que hacer es simplemente convencer a la familia de que uno, y con fuerza, digamos, de que uno quiere ser donante. Y es la única manera, digamos, y de hecho las familias de los que sí son donantes, cuando ocurre un trasplante, en general la familia está convencida de que esa persona quería ser donante, porque se lo dijeron. ¿Fijas? O sea, tú tienes que convencer a tus padres y decirles, si a mí me pasa algo, yo quiero ser donante. Sí o sí quiero ser donante y quiero que usted me prometa que va a respetar mi opinión. ¿Mm? Convencerlos de eso. Esa es la única manera que a mí se me ocurre que es la más lícita. Ahora, hay maneras también en que uno puede donar, por ejemplo, se puede donar el cuerpo entero de la persona, la puede donar al Museo de Anatomía. Por ejemplo, en el caso nuestro de la Facultad de Medicina, existe un sistema en el cual uno puede donar su cuerpo para ser utilizado con fines científicos o de docencia. Entonces, hay personas que hacen el trámite en una notaría y van a la facultad de medicina y dicen, yo quiero ser donante de mi cuerpo, aquí está el papel, aquí está el certificado, y la facultad en ese momento, en el momento en que esa persona muera, va con ese papel y retira el cadáver y se lo lleva a anatomía y se utiliza para que ustedes estudien, por ejemplo, cuando existía la presencialidad. ¿Más preguntas? ¿Más opiniones? Ah, profe, cuando alguien está casado, ¿vale más la opinión de la pareja o de los padres igual? Cuando uno está casado. Yo pienso que de los padres, pero no estoy segura. No estoy segura. Gracias. ¿Algunas otras preguntas, comentarios? Voy a dejar de grabar.